¿Qué tal, chicos, chicas? En este video vamos a resolver algunos ejemplos de integrales inmediatas, algebraicas y trigonométricas. Para dicho fin vamos a utilizar las siguientes fórmulas de integración inmediata que ya hemos visto en clase. Recuerda que la integral del diferencial de x nos va a dar como resultado x más c. Y la integral de x a la n por el diferencial de x nos va a dar como resultado x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esto siempre y cuando n, es decir, el exponente, sea diferente de menos 1. En el caso de que sea igual a menos 1, hay otra fórmula que ya hemos revisado en clase, que es la de logaritmo natural. Pero ahorita no vamos a ver ejemplos de esa naturaleza. Las siguientes 6 fórmulas tienen que ver con las funciones trigonométricas. Tenemos que el seno de x por el diferencial de x es igual a menos el coseno de x más c. El coseno de x por el diferencial de x es igual al seno de x más c. La secante cuadrada de x por el diferencial de x es igual a la tangente de x más c. Y la cosecante cuadrada de x por el diferencial de x es igual a menos la cotangente de x más c. De la misma forma, la integral de la secante de x por la tangente de x por el diferencial de x es igual a la secante de x más c. Y la integral de la cosecante de x por la cotangente de x me va a dar como resultado menos la cosecante de x más c. También tenemos que tener en cuenta las propiedades de linealidad. Son 3. La primera nos dice que si tenemos una constante que está multiplicando al diferencial de x, de una función por el diferencial de x, entonces lo que tenemos que hacer con la constante es sacarla de la integral. La escribimos antes multiplicando a lo que sería el resultado de nuestra integral, siempre y cuando c sea una constante. La segunda condición de linealidad nos dice que si tenemos un par de derivadas de funciones que se están sumando o restando, pues podríamos sin problema separarlas en sus respectivas integrales. Y la última propiedad de linealidad nos dice que si estas funciones que estas derivadas de funciones que se están sumando o restando están además multiplicándose por alguna constante, pues aplicamos la condición de linealidad 1, es decir, sacamos esa constante de nuestra integral y separamos las integrales en su suma o su resta según sea el caso. Para el primer ejemplo comenzaremos por aplicar la condición de linealidad número 3, que me dice que puedo separar este par de elementos en dos problemas individuales. Voy a comenzar por escribir la integral de 3r al cuadrado por el diferencial de r menos la integral de 6 por el diferencial de r. Luego aplicaré la condición de linealidad número 1, que me dice que debo sacar las constantes del problema. ¿Quiénes son las constantes? Pues bueno, cualquier número o representación en letra que no sea la variable. ¿Quién me dice quién es la variable? Pues el diferencial. Aquí me dice que es de r, por lo tanto r es la variable. Así tendré 3 veces la integral de r cuadrada por el diferencial de r menos 6 veces la integral de dr. Y ahora solamente me queda aplicar las fórmulas de integración inmediata. Para el caso de la primera integral tengo un problema x a la n. Por lo tanto, el 3 se queda como estaba, está multiplicando, y r va a estar a la n, que vale 2 más 1. Y en su denominador va a haber ese mismo número, 2 más 1. Luego voy a restar 6 veces la integral del diferencial de r. El diferencial de r es r. Por lo tanto, solamente me falta sumar la constante de integración c mayúscula. Resuelvo. En este caso, el resultado va a ser igual a 3r al cubo sobre 3 menos 6r más c. Es evidente que puedo dividir 3 entre 3 y el resultado va a ser 1. Por lo tanto, ya la última expresión de este resultado sería r cúbica menos 6r más la constante de integración c
En el ejemplo número 2, nuevamente comienzo aplicando una condición de linealidad, en este caso la número 1, que me dice que saque la constante, que en este caso es 3, y lo deje multiplicando la integral de 1 sobre w al cuadrado por el diferencial de w. En este caso, debo reescribir nuevamente mi integral de tal forma que se parezca a alguna de las fórmulas que estamos trabajando en esta ocasión. Para ello, pues en este caso mi variable, que es w, pues la tengo que escribir en el numerador como estaba en el denominador. Ahora su exponente es negativo y de esta forma ya se parece a un problema x a la n y ya puedo aplicar esa fórmula para resolver. El 3 ya sabíamos que está multiplicando, en este caso a w a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. A esto solo nos falta sumar la constante de integración c. Continuamos resolviendo lo que se pueda. En este caso me quedaría 3 por w a la menos 1 sobre menos 1 más c. Divido 3 entre menos 1 y eso me da como resultado menos 3. W está con exponente negativo en el numerador, la escribo con ese mismo exponente ahora en el denominador. Acuérdate que el exponente 1 generalmente no lo escribimos, ahí está, y simplemente sumo la constante de integración. Nuestro tercer ejemplo, nuevamente comenzamos aplicando una condición de linealidad, que es la número 1, que me dice que debo sacar la constante, que es 5, y se queda multiplicando a la integral de la raíz de x al cubo por el diferencial de x. En este caso, nuevamente vamos a reescribir nuestro problema de tal forma que se parezca a alguna fórmula de las que voy a utilizar. Bien, como bien recuerdas, las fórmulas no tienen nada que ver con radicales, por lo tanto nos va a convenir escribir este radical ahora con su representación de exponente fraccionario. Voy a tener 5 por la integral de x. Para hacer mi exponente fraccionario, el denominador de la fracción es el índice de la raíz, que en este caso es 2, y el exponente sería el numerador, ahí está, por el diferencial de x. Ahora sí, voy a aplicar mi fórmula de integración para un caso x a la n, y voy a dejar el 5 como está, multiplicando a x a la 3 medios. En este caso me conviene que el número 1 esté escrito de tal forma que pueda sumar directamente a esta fracción, por lo tanto lo voy a escribir en fracción y me conviene que sea 2 medios. En el denominador sigo teniendo 3 medios más 2 medios y voy a sumar c. Continúo resolviendo para el exponente y el denominador, y así tengo 5 por x a la 5 medios entre 5 medios más c. Aquí debo aplicar ley de cerradura para la división. Debo considerar que todo este número, 5 por x a la 5 medios, tiene un denominador 1. Y ahora voy a multiplicar 2 por 5x a la 5 medios y 5 por 1. ¿Okay? La primera multiplicación me va a dar el numerador, así voy a obtener 2 por 5 son 10x a la 5 medios entre 5 por 1, que es 5, más c. Por último, ya para tener como la última representación de este resultado, va a ser importante pues cambiar este exponente fraccionario a su representación radical. Nuevamente el denominador es el índice de la raíz, que el 2 acuérdate que no se escribe, y luego el numerador es el exponente de mi número, x a la 5. Y sin problema puedo dividir ese 10 entre 5, el resultado va a ser igual a 2. Por lo tanto tengo 2 por la raíz de x quinta más c. Para el problema número 4 voy a comenzar nuevamente reescribiendo la representación de exponente fraccionario de este numerito, es decir, de la raíz cúbica de x al cuadrado. Quedamos en que dejamos nuestro número, nuestra base, que es x, y ahora el índice de la raíz va a ser el denominador del exponente y el exponente del número pasa a ser el numerador del exponente. De tal forma que ahora solamente nos queda aplicar nuestra fórmula para la integral de una situación x a la n.
Eso va a ser igual a x a la 2 tercios. Le debo sumar 1. Aquí me conviene que el 1 esté escrito en tercios, por lo tanto son 3 tercios. Y en el denominador voy a tener 2 tercios más 3 tercios. Todo esto más c. Así el resultado es x a la 5 tercios entre 5 tercios más c. Nuevamente tenemos que hacer la ley de cerradura para poder dividir, y voy a multiplicar 3 por x y 5 por un 1 imaginario que te acuerdas que estaba por aquí. ¿Okay? Y también ya en este último paso pues voy a cambiar esto a su representación en radical. 3 por x me daría 3x a la 5 tercios entre 5 más c. Y ya en su representación radical tendría 3 por la raíz cúbica de x quinta entre 5 más c. Para el problema número 5 voy a aplicar la condición de linealidad 1, que me dice que debo sacar cualquier constante antes de comenzar a integrar. Para poder determinar quiénes son las constantes, pues bueno, son los números, que pueden tener incluso representaciones en letras, pero que no forman parte del diferencial. Aquí está el diferencial, es de y, por lo tanto la variable es y. Y así 4a queda fuera del problema y dentro solamente me queda y cúbica por dy. Ahora pues aplico la fórmula para resolver un problema x a la n, que es la que más hemos venido utilizando. 4a se queda como estaba, está multiplicando, y y ahora está al cubo más 1 entre 3 más 1, todo esto más c mayúscula, nuestra constante de integración. Resuelvo y en este caso me queda 4a por y a la cuarta entre 4 más c. Lo último que puedo hacer o que debo hacer es dividir 4 entre 4 y el resultado va a ser igual a 1. Por lo tanto, el resultado final es ay cuarta más c. Para el problema número 6, nuevamente comienzo aplicando condición de linealidad, en este caso la condición número 3, que me dice pues que debo separar los problemas y también sacar las variables, ¿no? El primer problema sería a, que está multiplicando la integral de x al cuadrado por el diferencial de x, más b, ya le estoy sacando la integral, por la integral del diferencial de x. ¿Okay? Estoy haciendo como el paso ya corrido para poder llegar rápidamente al resultado. Date cuenta que aquí ya con la práctica pues va siendo cada vez más sencillo ir haciendo las cosas ya sin desglosar, por ejemplo, toda la fórmula, ¿no? Así tendré a por x al cubo sobre 3 más b por x más c. En el problema 7 también voy a separar utilizando la condición de linealidad 3 y voy a tener la integral de x cúbica por el diferencial de x menos la integral de la raíz cuadrada de x, que desde este momento ya la voy a escribir en su representación fraccionaria, que es 1 medio por el diferencial de x más, nuevamente voy a sacar primero ya la constante y dejar simplemente el diferencial de x dentro de la integral. Y pues voy resolviendo aplicando nuevamente mi fórmula para un problema x a la n. En el caso de las dos primeras integrales tendré x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 menos x a la 1 medio más 2 medios entre 1 medio más 2 medios más 2x más c. Voy reduciendo lo que así pueda. También debo hacer esta división, eso ya lo hemos visto en los ejemplos pasados, así es de que lo voy a hacer más rápidamente. Aquí tendré x cuarta entre 4 menos x a la 3 medios entre 3 medios más 2x más c. Ya sé qué es lo que va a pasar con esta división, entonces voy a escribir por la parte superior el resultado. Esto es x cuarta entre 4 menos 2
Ya voy a escribir también esto en su representación de radical, 2 veces la raíz de x al cubo sobre 3 más 2x más c. Para el caso del ejemplo número 8, tampoco tenemos una fórmula de integración inmediata que nos ayude a resolver un problema de esta forma. Acuérdate que lo que está dentro de este paréntesis se puede representar con la letra v. Quiere decir que esta es una función elevada a un exponente. No es el tipo de problema x a la n. Por lo tanto, pues buscamos la forma algebraica previamente de poder resolver esto para que tenga otra representación que sí se parezca a nuestras fórmulas de integración inmediata. ¿Cuál es el camino? En este caso pues es elevar este binomio al cuadrado, no hay mayor problema. Comenzamos diciendo que esto es 1 menos 2x más x al cuadrado, todo multiplicando al diferencial de x. De tal forma que ahora podemos reescribir esto como 3 pequeñas integrales. Si tú ya en función de ir resolviendo estos problemas te das cuenta cuál es el resultado, pues puedes hacerlo directamente, ¿no? Aquí tenemos primero la integral de 1 por el diferencial de x menos 2 veces la integral de x por el diferencial de x más la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Este 1 generalmente no lo escribimos, lo estoy poniendo solo para que veas qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Pero 1 por dx es dx y la integral de dx es x. Luego voy a restar 2 veces la integral de x, que eso es como tener x a la 1, por lo tanto su integral es x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3 más c. Lo único que podemos hacer pues es dividir este 2 entre 2 y el resultado nos va a dar 1. De tal forma que la representación final de este resultado es x menos x al cuadrado más x cúbica sobre 3 más c. En el caso del problema número 9, tampoco tenemos una fórmula de integración inmediata que nos ayude a resolver. Por lo tanto, vamos a separar este problema en dos pequeñitos, dado que es una resta de fracciones. Primero tengo la integral de 2t séptima sobre t quinta por el diferencial de t, menos la integral de 3 sobre t quinta por el diferencial de t. Continúo aplicando condiciones de linealidad, primero para reescribir los problemas de tal forma que yo pueda resolverlos. Primero el 2 sale del primer término y está multiplicando la integral de t séptima entre t quinta. Como sabemos, este tipo de división lo único que hace es cambiar el exponente de tal forma que a 7 le voy a restar 5 y me quedaría t cuadrada diferencial de t menos el 3 que sacamos del problema, ya que nos queda t quinta en el denominador. Para escribirla en el numerador tendremos que considerar que su exponente es negativo, de tal forma que ya puedo aplicar en ambos casos mi fórmula de x a la n. Así el resultado es 2 por t al cubo sobre 3 menos 3 por t a la menos 4 entre menos 4 más c. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, que debo dividir menos entre menos y eso me va a dar más, y esta t que tiene exponente negativo pues la debo escribir en el denominador. Así el resultado va a ser 2t cúbica entre 3 más 3 sobre 4 veces t a la cuarta más c. En el ejemplo número 10 nuevamente aplicamos condiciones de linealidad y separamos los problemas en dos. Primero tengo la integral de la secante cuadrada de x por el diferencial de x menos la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. En nuestras fórmulas de integración inmediata sabemos que la secante cuadrada de x es igual a la tangente de x. Por lo tanto, ya tenemos el primer resultado. Luego tendríamos menos x cúbica sobre 3 más c. Date cuenta cómo ya manejando estas fórmulas pues es muy sencillo llegar a los resultados.
Para el ejemplo número 11, nuevamente no tenemos un modelo de integración evidente, ¿ok? Acuérdate que esta sería una función y esta otra. Sin embargo, al observarnos nos damos cuenta cómo algebraicamente pudiéramos tener otra representación de esta multiplicación, dado que es una multiplicación de binomios conjugados. Y sabemos que este es un producto notable y que su resultado siempre va a ser igual a una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esta integral también se puede escribir como la integral de t cuadrada menos 4 por el diferencial de t. Ahora sí aplico las condiciones de linealidad separando en dos pequeños problemas y tengo la integral de t al cuadrado por el diferencial de t menos la integral de 4 por el diferencial de t. Ya puedo ir resolviendo de manera directa y sé que la integral de t cuadrada es igual a t cúbica sobre 3 menos 4, que pudimos bien haber sacado aquí, pero bueno, sin problema lo escribimos ya aquí afuera, y luego la integral del diferencial de t es t. Por último, nunca debemos olvidar sumar la constante de integración c mayúscula. Para el problema número 12, nuevamente no hay una fórmula inmediata, pero algebraicamente buscamos el camino, de tal forma que tendría que multiplicar x por la raíz de x y x por menos 2. Acuérdate que la raíz de x es lo mismo que tener x a la 1 medio. ¿Ok? Y cuando multiplicamos la misma base, en este caso x, con diferente exponente, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Por lo tanto, nuestra integral quedaría escrita como x a la 1 medio más 1, ya sabemos que son 3 medios, menos 2x, todo esto multiplicando al diferencial de x. Nuevamente aplicamos condiciones de linealidad separando nuestro problema en dos pequeñitos y tenemos la integral de x a la 3 medios por el diferencial de x menos 2 por la integral de x por el diferencial de x. Aplicando nuestra fórmula, sabemos que en el primer caso tendríamos x a la 5 medios entre 5 medios menos 2x al cuadrado sobre 2 más c. Dividimos, en este caso, vamos a dividir, acuérdate, eso ya lo hemos visto, cuando dividimos, ¿qué pasa? Bueno, pues el 2 pasa a multiplicar a este y el 5 se queda solito en el denominador. También tenemos que cambiar esto como su representación en radical y debemos dividir 2 entre 2, eso me va a dar un 1 aquí. Entonces, la última representación de mi resultado es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x quinta entre 5 menos x al cuadrado más c. Para el último ejemplo, nuevamente buscamos un camino algebraico que nos ayude a poder resolver, dado que no hay una fórmula de integración en las que hemos visto hasta ahorita, de integración inmediata, para poder hacer esta división. Entonces, nuevamente observamos, en el numerador tenemos esta característica de tener un par de binomios que son conjugados y por lo tanto se pueden representar como una diferencia de cuadrados. Ahora mi integral va a ser la integral de x al cuadrado menos 4 por x. Acuérdate que la raíz de x al cuadrado pues me da x y 2 al cuadrado es 4. De tal forma que aquí tengo una x y aquí tengo el diferencial de x. Aplico condiciones de linealidad tal y como lo he venido haciendo, separando este problema en otros dos pequeñitos, donde el primero es x cuadrada sobre x por el diferencial de x, menos, de una vez saco el 4 y me quedaría x entre x por el diferencial de x. Aquí de entrada pues se simplifica bastante el problema porque x entre x es 1 y x cuadrada entre x, acuérdate que restamos los exponentes, 2 menos 1 pues me va a dar 1, por lo tanto esto es x a la 1. Ok, voy a reescribir nuevamente mis integrales ya después de haber hecho estas divisiones. La primera es la integral de x por el diferencial de x
menos 4 veces la integral del diferencial de x. Y bueno, aquí ya es evidente que el resultado pues es muy sencillo, simplemente con haber hecho primero el álgebra, ¿no? Tengo x cuadrada sobre 2 menos 4x más c. Al principio parecía un problema muy complejo, pero nos damos cuenta que aplicando el álgebra pues es algo muy sencillo. Toma en cuenta que existen otros métodos de integración. Estas integrales se llaman inmediatas porque pues son muy sencillas, y por favor no dejes de practicar. Nos vemos en clase.